Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? De manera muy especial, tener la presencia del magistrado, hombre de letras y dedicado con pasión a defender los valores que enarboló el patricio Juan Pablo Duarte, el doctor Wilson Gómez, para nosotros es un honor porque dominicanos como usted nos sirven de ejemplo a todos, tanto en lo que servimos a la administración pública como a todo dominicano que ama esta patria. El magistrado Wilson Gómez tiene un amplio currículum. Quienes hemos sido sus estudiantes en las aulas universitarias reconocemos su condición de doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha tenido una gran especialidad en el derecho registral y de manera muy particular recibiendo su titulación a través de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, curso especial de Derecho Inmobiliario Registral de la Escuela Nacional de la Judicatura, especialidad en Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Es un amplio currículum en la que vamos a destacar algunas de las tantas cosas que es conocedor y sobre todo resaltar su especialidad y tradición al cambio en un mundo globalizado, una respuesta desde el derecho administrativo de la Universidad de Salamanca Estatal, además curso especial de Derechos Fundamentales y Globalización de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Abogados ADOMA, 1988-90, dos periodos, expresidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana en dos periodos, expresidente de la Federación de Colegios y Agrupaciones de Centroamérica, ex miembro titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional para elecciones congresionales y municipales del año 1994. Fue registrador de títulos del Distrito Nacional del 96 al año 2001, coordinador de todos los registradores de títulos 2001-2006, e invitado a maestrías y diplomados de las Universidades Autónomas de Santo Domingo, Iberoamericana, UNIBE. El magistrado también ha sido distinguido con la medalla al honor del Colegio de Registradores de España, profesor internacional invitado por el Colegio de Registradores de España, con cursos en Derecho Registral para los registradores de Iberoamérica, presidente de la entidad patriótica y que honra hoy, y sé que desde allá está sentado, el Instituto Duartiano, y secretario general de la Sociedad Bolivariana de la República Dominicana. Es un notario por devoción y amor también, notario público. Además, tiene una obra valiosísima en el derecho, que es el derecho inmobiliario registral, ética del profesional del derecho, simbología patriótica de la República Dominicana, efemérides barahoneras y manual al derecho inmobiliario registral. Debo reiterar que para nosotros desde el Instituto Nacional de Administración Pública es un honor porque en esta semana todos y todas las dominicanas tuvimos la oportunidad de celebrar el día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Con ejemplos, con devoción, destacábamos en cada una de las exaltaciones que nosotros entregábamos en esta semana a diferentes instituciones, en las cuales fueron reconocidas 15 instituciones según el indicador de la administración pública, Poder Ejecutivo, y que viene siendo el SISMAP Ejecutivo, y ya en el área municipal 5 instituciones de la municipalidad, esa municipalidad que tanto el patricio amó y creó, forjó pensamientos en este tema. Debo destacar también que esta labor que ustedes desde el instituto se destacan esa siempre defensa de lo que son los principios de la soberanía de la República Dominicana. Para nosotros, compartir con ustedes este escenario es un honor. Reitera el compromiso que marcara el patricio Juan Pablo Duarte cuando definió el gobierno dominicano como responsable en cuanto a sus actos y marcó para toda una trayectoria de vida, la frugalidad del gasto de manera muy particular, con esa rendición de cuentas que marca la historia de lo que debe ser un servidor íntegro al servicio
de la patria y con buen uso de los recursos que el Estado destina. Esto de manera muy particular se destaca cuando devolvió al Estado Dominicano 800, al general al general Santana, cuando tuvo la divergencia en aquel viaje que fue a Baní específicamente, y devuelve 827 pesos y había gastado 173 pesos. Esa rendición tan detallada, tan minuciosa, que algunas instituciones como la Cámara de Cuentas han usado y otras instituciones para promover esa acción, y tan detallada, ha marcado, yo creo, lo que es el principio de la rendición de cuentas en la administración pública. Con nosotros, sin más preámbulos, el doctor Wilson Gómez, un destacado abogado y sobre todo un gran ser humano. Muchas gracias, Ángel Familia, gracias a Jamie Paredes y al honorable y distinguido director de INAP. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor que nos confieren el permitirnos usar su tribuna, siempre exigente, ¿verdad?, para participar en un intercambio, yo diría, de impresiones con relación a un tema que siempre es interesante, ¿no? Hablar del servidor y de la influencia de Duarte en él, sobre todo en tiempos modernos, pues es un emplazamiento que nos viene dado por el hecho de que Juan Pablo Duarte asumió con rectitud de conciencia, ¿verdad?, con mucha seriedad, su participación en la vida pública tempranamente. Ustedes entenderán que Duarte entra al ruedo, ¿verdad?, del quehacer político, en el mejor sentido de la palabra, tempranamente. Ya a los 16 años se le está viajando de nuestro país hacia Estados Unidos, luego a Gran Bretaña, luego pasa a Francia y finalmente se establece en Barcelona. Viaja muy joven y siendo tan joven quedó marcado por ese viaje. Como ustedes saben, Duarte fue objeto de severo cuestionamiento por parte del capitán de la nave en que viajaba, cuando le dijo, conversando con Pablo Pujol, que era la persona amiga de la familia de Duarte, era un comerciante, además de que era juez de comercio, Pablo Pujol, y se le encomendó que en ese viaje que él iba, pues, que cuidara de Juan Pablo Duarte, que tenía apenas unos 16 años. Se va porque la situación que imperaba en el país no permitía que él se perfeccionara con la educación. Pues la presencia haitiana lo fue marcando y fue determinando que él tuviera que salir. Él tenía 9 años cuando se produce la invasión haitiana. Recuerden que ocurre en 1822. Él había nacido en 1813, por tanto tenía 9 años. Comienza a marcarlo el hecho de que su padre, un comerciante próspero de la ciudad, no firmó un documento que firmaron muchos comerciantes, en cierto modo validando la presencia haitiana en el territorio dominicano. Juan José Duarte Rodríguez, el padre de Duarte, resistió esa presencia, no estaba de acuerdo. Y eso naturalmente iba a repercutir en el hogar. Y Duarte tenía que ver eso, o sea, su padre estaba opuesto a lo que estaba ocurriendo. Se produce el cierre de la universidad. Se prohíbe el idioma español. Hay represión, hay persecuciones, hay prohibición de reuniones de más de 3 personas para evitar esfuerzos conspirativos. En esa circunstancia, Duarte, que era el de la familia, ¿verdad?, el miembro con más pasión por los estudios. Él era el que tenía la mayor pasión y su padre lo descubre y efectivamente se pone de acuerdo con la madre y lo mandan a prepararse a España, que era
el país de origen del padre de Duarte. Y los ascendientes de doña Manuela Díez, la madre, también eran españoles. Por lo menos el padre de Manuela Díez. La madre se entiende que era una criolla nativa de El Ceibo. Entonces, es en esa circunstancia que salen del país los profesores de Duarte, porque la situación se tornó tan difícil que la intelectualidad de la época salió. Se fue a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, en fin, a las Antillas, la mayoría. Frente a esa situación es que sale Duarte. Y entonces él escucha una conversación entre don Pablo Pujol y el capitán de la nave, ¿verdad? De una nave, tenía como denominación George Washington, viajaba a los Estados Unidos. Ese capitán decía que cómo era que no le daba vergüenza a los dominicanos el estar bajo la dictadura de un antiguo pueblo de esclavos, ¿verdad? Es decir, de un pueblo constituido por antiguos esclavos. Y que lucían cobardes porque no reaccionaban frente a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces Duarte se acerca, le llama la atención la conversación y entonces él, en un momento dado, el capitán le dice a él, ¿cuál es tu nacionalidad? Y él dice, soy dominicano. Dice, déjame ver tu pasaporte. Y si eres haitiano, uno ve que ahí dice que eres haitiano. Entonces le repite, soy dominicano. Porque en verdad la presencia haitiana estaba, pero los dominicanos mantenían sus raíces esencialmente españolas, porque el idioma nuestro, la cultura, las costumbres, los usos no son de otro país que no fuera España, que fue la nación que nos colonizó. Heredamos todo esto. Bueno, así las cosas. Dicen los historiadores que Duarte sintió vergüenza, se fue a su camarote, a la habitación de la embarcación, y que se mantuvo por largo tiempo ahí. Parece que reflexionando, y eso lo recoge Rosa Duarte, su hermana, biógrafa, en el diario de Rosa Duarte, o Apuntes de Rosa Duarte, que es una magnífica publicación que nosotros hemos publicado esta parte, que es una edición centenaria de ese trabajo de Rosa Duarte. Y ella trabajó mucho eso porque toda la historia de Duarte que conocemos tiene como fundamento este trabajo. Porque el trabajo sobre Duarte se perdió como consecuencia de las persecuciones que hicieron tanto primero los haitianos y luego el grupo de conservadores, Pedro Santana y su grupo. Los tíos se vieron obligados a incinerar, a quemar muchos documentos para evitar verse comprometidos más allá. Bueno, en esa circunstancia, Duarte ya comienza a asumir una actitud pública. Él, dicen esos historiadores que, y Rosa lo consigna, que eso cambió el propósito de Duarte. El propósito era originario, prepararse, ¿verdad? Superarse en términos personales y de paso, bueno, las inquietudes de la juventud en sentido general. Pero ese capítulo parece ser que cambió en él el propósito de una formación propia privada para formarse con un propósito, la liberación de su pueblo. Y por eso cuando él regresa 3 años después, aproximadamente a los 19, entre sus libros trae textos que hablan sobre las armas y el uso de las armas. Evidentemente que él no trajo solo libros
de literatura o de historia o de derecho romano, geografía universal, etc. Él trae esos libros y hay uno en particular que habla sobre esgrima, que hoy es un deporte, pero entonces era un recurso para la guerra. Tan convencido que él, aprovechando que la Guardia Nacional Haitiana establecía el servicio militar obligatorio, entonces él incursiona en la milicia, entra como cabo, sale como coronel, 9 años formándose militarmente. Y él inclusive instó a sus compañeros para que hicieran lo mismo. Muchos de ellos se formaron también, aprovechando que tenían que hacer ese servicio, se enrolaron en la Guardia Nacional Haitiana y aprendieron el manejo de las armas, las técnicas de la milicia. Duarte entonces se va perfilando. Su vida él quiso que fuera una vida de transparencia, es decir, es clara, ¿no? Por eso él, las cosas que hizo, le hizo formales, todas, incluyendo las novias que tuvo, 2 compromisos formales, donde entregó sortijas. Hay una de esas sortijas que está aquí en las piezas del museo. Hizo compromisos de esa naturaleza, formales. Ahora Duarte era un perseguido y ninguna familia quería comprometerse con su presencia. Entonces lo que determina que él no pueda llegar en ese esfuerzo de unión a formalizar matrimonio. Nadie quería que este joven fuera a su casa porque era un perseguido, cuando no por las fuerzas haitianas, entonces por los conservadores dominicanos, con Pedro Santana y Tomás Bobadilla a la cabeza. De la familia Duarte Díez, solo Vicente Celestino tuvo descendencia. Después, ninguno de ellos. Tampoco casaron. Fue una familia que se consagró a un propósito y vivió por ese propósito. Entonces Duarte inicia formalmente, las inquietudes de él se van dando hasta que conforma una entidad, luego que se entera que José María Serra, que devino luego el un trinitario fundador, hacía un suelto que llamaba a la población a integrarse a los esfuerzos patrióticos, destacaba la importancia de la libertad, de la soberanía, de la independencia. Él descubre a Serra en ese proyecto y se enrola en él y duplican la cantidad de sueldos que estaban haciendo, que circulaba de manera anónima y por las noches se lanzaba por debajo de las puertas de las casas y las residencias de la época. Entonces él forma la Sociedad Trinitaria y ahí también tiene que manejarse como un hombre de compromiso importante de carácter público. Porque siempre el principio de lealtad es un principio importantísimo. Es un principio muy importante, ¿no? En lo que tiene que ver con la vida de las personas. La lealtad. La sociedad secreta tenía un elemento esencial que le nutría. Era el elemento secreto. Ahí había que asumir compromiso y Duarte, dentro de ese esfuerzo de transparencia, cuando llega el momento que tienen que formar la sociedad, que él escoge un día, dentro de su esfuerzo de estrategia, escoge el 16 de julio 1838 para formar esa sociedad. Como había una prohibición de que no se podían reunir más de 3 personas, entonces él aprovecha ese día, que es el día de Nuestra Señora de las Mercedes, todavía el día de hoy,
¿verdad? Perdón, Nuestra Señora del Carmen, 16 de junio. Y se sitúa frente a frente a la iglesia rectoral del Carmen. ¿Por qué? Porque ese día había procesión, había la presencia de muchas personas en la parte frontal de la iglesia y era un momento para reunirse sin llamar la atención y hacer el juramento que ellos querían hacer sin ser perturbados. Y por eso se reúnen, él le lee a su compañero del juramento, un juramento esencial. Le da la oportunidad a cualquiera de sus compañeros que quisiera salir del grupo en razón de la gravedad del compromiso que asumían porque se estaban jugando la vida. Y entonces todos dicen y coinciden de que no se retiran, de que se mantienen en el movimiento. Ahí entonces le lee el juramento y ellos signan con su sangre, sacada probablemente de un dedo, el documento. Y hacen sus rúbricas y firmas. Eso era para comprometer, ¿verdad?, a todo el que estaba asumiendo la responsabilidad. En todo momento Duarte ha dicho con claridad de qué se trata. Es decir, no sorprende a nadie. Procura transparencia y procura claridad, ¿verdad? Forman la sociedad secreta, llevan conciencia a la población. Cuando entienden que la sociedad secreta puede ser objeto de descubrimiento por parte del gobierno haitiano, entonces salen con la sociedad pública, no secreta, pública, haciendo veladas, actividades con la dramática también, también asistencia social. Hay una personalidad de Duarte. Y él hace un gran esfuerzo de conciencia alrededor de sus compañeros, alrededor de la población, alrededor de los jóvenes de la época. Había que pensar lo que era un proyecto de independencia que se propone una persona tan joven, ya cuando forma la sociedad secreta tiene 25 años. Pero Mella y Sánchez tienen menos años que él, entre 3 y 4 de diferencia entre ellos. Y hay jóvenes todavía con menos años. Es decir, es un grupo de personas muy jóvenes los que se hacen el proyecto. A tal, ¿verdad?, a nivel que los conservadores que no tenían esa fe en el pueblo, lo que sí tenían ellos, comienzan a desmeritarlos, a decir que son jóvenes imberbes, que no saben lo que quieren, que son ilusos, ¿no? Bueno, había que pensarlo. La capital de la República, que todavía no éramos república, pero la ciudad principal de la nación, que si éramos una nación, era Santo Domingo. ¿Cuál era el espacio? ¿Cuál era el radio de comprensión, el radio de la ciudad? Los límites. Lo que es la Palo Hincado, la Avenida Mella, Calle Las Damas, Avenida Camaño de Ño o Avenida del Puerto. Pensar que esa era la principal colectividad y pensar en una república realmente parece un sueño. Pero cuando las personas se organizan y se disciplinan y empujan su proyecto con una meta clara, con una metodología, con una estrategia bien llevada, bien armada, se consiguen muchas cosas. Y Duarte entendió que más que nada era un esfuerzo de concienciación, que él era, a fin de cuentas, una persona que administraba ese proceso. Y los procesos se administran con disciplina y con orden. Por eso le alcanza fruto, ¿verdad?
Entonces, el joven Duarte se va formando, va creciendo su proyecto, lleva conciencia, porque él alimentó la conciencia a partir de alimentar el corazón y la mente de toda esa juventud. Y lo logró porque él se valió de muchos recursos. En ocasiones se hacía pasar por agrimensor práctico para llegar al campo y llevar esa conciencia cívica, ¿verdad?, a la población. El sentido de responsabilidad, las ventajas de vivir en libertad e en soberanía, que él ya había obtenido a partir de ese viaje que hizo y de la efervescencia que había en el mundo por las libertades y por los fueros. Por eso es que cuando un amigo de la familia le pregunta qué fue más lo que le impresionó de ese viaje, cuál fue su mayor impresión, todo el mundo esperaba que él dijera, bueno, la vida nocturna de allí, el desarrollo del comercio, etcétera. No nos dijo nada de eso. Él dijo los fueros y libertades de Cataluña, de Barcelona. Fueros y libertades que un día aspiro le demos a nuestro pueblo. Es decir, lo que le impacta a él son esas libertades. Y por eso que él concibe luego un proyecto de constitución con ciertos niveles de avance. Duarte, en ese proyecto de constitución que él formula, que lo formula antes de la constitución del 6 de noviembre de 1844, que fue la primera constitución ya establecido el Estado Dominicano. En ese proyecto, ya respecto a lo que es la administración, ¿verdad?, y al servidor público, él dice lo siguiente. Cuando él trata uno de los artículos que no le pone número, pone una nota en un proyecto, porque el proyecto de constitución de Duarte, cuyo original está aquí, en las piezas de museo en el instituto, manuscrito por Duarte. El original descansa aquí. En ese proyecto él hace una nota y dice, nota, acerca de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos se hablará en la segunda parte. ¿Qué significa eso? Que Duarte en su pensamiento, ya en esa época, estamos hablando del primer semestre de 1844, ya él está hablando de la inamovilidad del funcionario público, de la carrera. Ahí él está hablando de la carrera, que parece la carrera un asunto reciente, porque todavía hasta los años 90 la carrera en la administración pública no era un asunto establecido en los términos que está concebido hoy. Es decir, que si nos remontamos a esos años, hay que entender el pensamiento de Duarte tan avanzado que está plasmado en su proyecto de constitución. Y si no tuviera eso, su puño y letra, estaríamos dudando. Estaríamos dudando porque no parece concebible eso. No solo inamovilidad de los jueces, sino inamovilidad del servidor público, que es la carrera del servidor público, la garantía, la seguridad de estar en la administración para hacer un trabajo profesional. Porque desde el momento en que una persona se establece y se hace inamovible, está en el marco de una carrera de la administración. Y entonces tiene seguridad, tiene garantía. Ya pasa de ser un servidor circunstancial a un profesional de la administración. De ahí que esa claridad de Duarte fue en todos los aspectos, porque también en ese proyecto él habla de los derechos fundamentales.
de derechos esenciales, del debido proceso. En el artículo 1 habla del principio de legalidad. Dice en ese artículo que gobernantes como gobernados tienen que ceñir sus actuaciones al marco legal. En otras palabras, nadie está por encima de la ley. Todavía eso es una aspiración entre nosotros. Todavía nosotros no contamos con un país donde la ley se aplique y se imponga. Todavía hoy, sin embargo, ya Duarte concebía eso como esencial. Es el artículo 1 de su proyecto de constitución. Y es precisamente lo que caracteriza al Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo caracteriza fundamentalmente el hecho de que se cumpla la ley. Cualquier ley. Como decían los romanos, dura lex, sed lex. Dure la ley, pero es ley. Hay que cumplirla. Pero todo el mundo, no es decía que no, todo el mundo. La ley de tránsito, también para los motoristas. También. ¿Por qué no? Y así muchas disposiciones legales que están, que son buenas y no tienen aplicación. Y la aspiración de Duarte era precisamente esa, que se cumpliera la ley. Él en su esfuerzo fue sistemático. Él decía, no se puede obedecer ninguna autoridad ilegítima. Es decir, un funcionario debe ser obedecido cuando es legítimo. Si no es legítimo, no debe ser obedecido, dice Duarte en su proyecto de constitución. Por eso se entiende por qué él no aceptó la presidencia de la República cuando lo proclaman los pueblos del Cibao con Mella a la cabeza. Bueno, por eso mismo, porque él entendía, y en eso él estaba en ese momento, cuando lo proclaman, él estaba haciendo la promoción necesaria para que a partir del voto popular, ¿verdad?, se le promoviera, pero a partir del voto popular, porque Duarte entendía que la fuente de legitimidad de una autoridad era esencial. Y por eso planteaba que no hay por qué obedecer a la autoridad ilegítima. Bueno, pues él fue muy coherente, muy transparente, fue recto de conciencia. Es decir, Duarte entendía lo que sí, sí, lo que no, no. Cuando él vio, por ejemplo, peligrar la integridad del país, porque el grupo de conservador que encabezaba Santana y Bobadilla querían negociar la península y bahía de Samaná de por vida a Francia a cambio de facilidades militares, económicas, etc. Duarte, cuando vio lo último, que ya no pudo conciliar y evitar que se comprometiera el territorio, bueno, en la escuela penosamente a uno no le tratan esto, pero dio un golpe de Estado. Él destronó a la Junta Central Gubernativa y nombró a Sánchez presidente. Y ese grupo se mantuvo dirigiendo cerca de un mes, no más, porque a Duarte en todo momento le impidieron estar en los campos de batalla. Se lo impidieron cuando fue a comandar conjuntamente con, se habló muy bien, como habló familia muy bien, al momento de hacer la introducción, él señalaba que ciertamente a Duarte lo manda la Junta Central Gubernativa a comandar conjuntamente con Santana en Sabana y Baní las tropas del ejército dominicano que estaba ahí. Ya un ejército, ¿verdad?, incipiente que comenzaba. Era un ejército casi improvisado. Estaban los que tenían la experiencia militar que la habían adquirido como Duarte, pero muchos de esos hombres tenían el coraje y la determinación fundamentalmente. Y eso pudo mucho. Cuando Duarte llega allá, comienzan los recelos. Santana no quería que Duarte estuviera ahí. Duarte le hace el planteamiento en 2 ocasiones formales a Santana de que lanzaran una ofensiva, porque Duarte tenía la información de que en Asua estaban maltratando a los haitianos, a los dominicanos.
había vejámenes, desconsideraciones. En el último momento en que le hace la propuesta reiterada, Duarte a Santana, le presenta todo lo que sería la estrategia a seguir, la puesta en práctica de acciones directas para enfrentar la situación. Duarte sigue diciendo que él tiene que consultar a su Estado Mayor, pero eran dilatorias. Aquí digo Santana. Es Santana que dice, tengo que consultar a mi Estado Mayor. Y Duarte era partidario de la ofensiva. Entonces Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa diciendo lo que ya planteado el general Santana. En la ofensiva, él luce paciente y él entiende que debe enfrentarse a las fuerzas haitianas que están en ASO. La Junta Central Gubernativa, ¿qué hace? Lo llama a su Estado Mayor, a Santo Domingo. Ahí es que se produce esa rendición de cuentas. Porque eso es importante. Cuando lo llaman así de repente, él rinde cuenta de los 173 pesos fuertes gastados, cómo gasta cada centavo y devuelve el resto, los 827 pesos, a la Junta Central Gubernativa, que el secretario de la Junta y miembros de la Junta le dan un descargo junto con, ¿verdad?, sobre lo que él escribió, sobre el detalle que él hizo de la inversión que se produjo con respecto a los hombres de la tropa a su cargo, y devuelve el dinero, los 827, y eso se hace constar y se firma. Ese documento es el que se ha constituido en un referente obligatorio para el servidor público. Porque no es como hoy que la Constitución de la República establece la obligatoriedad de rendir cuentas al presidente de la República, a los ministros, a los encargados de los departamentos y las instituciones del Estado, al Poder Judicial, al Congreso Nacional, a los congresistas en particular, a cada uno, al Tribunal Constitucional, y cada despacho de juez tiene que rendir su informe. Es decir, hay toda una práctica de rendición de informe a partir de un mandato constitucional, pero a Duarte nada le mandaba hacer eso. No había ley, no había nada que le dijera que él tenía que rendir cuentas. Era un compromiso con él de rendir cuentas. No era por salir del paso ni por un cumplido, no. Él se sentía comprometido a rendir cuentas y a manejar escrupulosamente los recursos del Estado. Pero la rendición de cuentas es una figura entre nosotros, inclusive jurídica, del derecho ordinario, del derecho civil. Cuando una persona maneja bienes ajenos, está obligado a rendir cuentas. Si hay un miembro de la familia que maneja los intereses del grupo en una herencia y esa persona no rinde cuenta voluntariamente, el Código de Procedimiento Civil establece, ¿verdad?, un mecanismo que permite y obliga a que ante un juez esa persona diga cuál es la situación, rinda cuenta. Es decir, la rendición de cuentas es una cuestión que obliga a quien esté en el ámbito público, pero también quien maneja intereses ajenos y esté en el ámbito privado. El que administra una compañía donde hay socios numerosos tiene que rendir cuentas. Bueno, pues ese Duarte íntegro, con sentido de responsabilidad, con un manejo escrupuloso de los recursos ajenos, incluyendo los recursos de su familia. Recuerden que Duarte, en la llamada Carta del Sacrificio, que fue aquella comunicación que él hace a la familia luego de la muerte de su padre, para que ponga bienes al servicio y favor de la causa. Cuando Duarte hace eso, pero hace mediante esa comunicación, no dice, ni expresa ni implícitamente, ni tenía ese propósito tampoco,
oculto porque él era transparente. No dice que vamos a ver qué pasa porque vamos a llegar a la administración pública y ahí podremos nosotros compensar. No, expresa claramente en la comunicación que la familia, una vez se consiga el propósito de liberar al país de la presencia haitiana, la familia y él en particular se van a apoyar en el alto crédito de su padre, que había cultivado cierto prestigio como comerciante y tenía relaciones y por tanto ellos podían apoyarse en él y en su prestigio para conseguir, ¿verdad?, apoyos en términos del manejo de las empresas y hasta crédito en instituciones dedicadas a eso. No pensó en ir al Estado a beneficiarse del Estado. Ese Duarte entonces, de mente acrisolada y con ese sentido de responsabilidad, practicando principios, ¿verdad?, que en todo momento lo revelan como un hombre muy claro en su vida, sumamente claro, y la familia inclusive, porque Vicente Celestino fue un hombre que jugó roles importantes, tanto en la independencia como en la restauración. Y en la restauración tenía una función, era un pagador, tenía que ver con las tropas y los recursos de las tropas, porque tenían esa formación. La familia Duarte Díez tenía esa formación de integridad. Duarte entonces se ha constituido a lo largo de la historia en el más elevado referente de la administración pública moderna, porque esa rendición de cuentas, ese manejo que él hizo de las funciones que ocupó, las responsabilidades que le tocó asumir, ese esfuerzo que él hace para proveer fondos. Bueno, cuando él viene aquí en su última presencia en territorio dominicano con vida, que fue en abril de 1864, cuando se presenta con recursos propios, porque él dispone de bienes que tenía en Venezuela y consigue una nave marítima y trae a un oficial de Venezuela, un hombre de experiencia militar como Candelario Kendo. Viene su hermano Vicente Celestino con él y viene con él también Valverde. Ese grupo de personas llegan y a todos los integran en funciones a la guerra restauradora, pero a Duarte no. A Duarte no le asignaron funciones, se produjo una situación de recelo, en algunos casos hasta de acoso, en el sentido de que comenzaron a escribir de manera anónima, diciendo que quería Duarte, que procuraba Duarte. Y eso generó un malestar tal que él se vio precisado. En principio él no quería irse porque lo querían obligar a irse a Venezuela de nuevo y él estaba resistiendo porque él quería realmente jugar un rol, aunque fuera su último rol en ese proceso. Quería ser una espada más. Y terminó yéndose sencillamente bajo la proclama de que en interés de preservar la unidad de los dominicanos, él se sacrificaba y retornaba con las funciones de plenipotenciario con que se le envió de nuevo a Venezuela. Por tanto, Duarte fue, además de transparente, responsable, fue también un hombre de un alto sentido común, en el orden de que era un hombre que procuraba la armonía
y sabía que los dominicanos no conseguirían nada si se dividían. Por tanto, en todo momento se sacrificó en aras de esa armonía. Tenemos que recordar ese ejemplo, recordar a Duarte, recordarlo como hombre recto, como persona entregada, que no procuraba ventajas personales, sabía colocar, que eso es fundamental en el servidor público, colocar el interés general por encima de los intereses particulares, desempeñar las funciones con abnegación, desarrollar la vocación de servicio, ser un ente de unidad en su ámbito de trabajo, procurar la armonía, evitar situaciones enojosas, difíciles, no propalar rumores ni comentarios impropios. En Duarte podemos decir que la dignidad humana cobró todo su imperio. Y la dignidad humana es fundamental que impere en el ámbito de la administración. La dignidad humana garantiza paz y tranquilidad laboral. Respetar la dignidad humana es tratar desde el más humilde de los servidores al más elevado en términos jerárquicos, de manera igual, con respeto, con consideración y con alta estima. Promover las personas en el orden de sus merecimientos, que no haya de ninguna manera el beneficio de nadie por complacencia o vínculos, sino que sea la consecuencia de los merecimientos, de los méritos, de los logros. De ahí que Duarte está presente en la medida en que haya un trato digno para las personas, en la medida en que haya un trato justo. Por eso él proclama: sé justo lo primero si queréis ser felices. Fue un hombre que por encima de todo procuró la justicia, pero procuró también su deber, su compromiso, y sirvan al país con entusiasmo y con vocación de servicio, a sabienda de que estamos en las funciones públicas para servir a las personas. Es el deber de todo servidor, y Duarte así lo entendió cuando dirigió a sus compañeros. Lo hizo en el marco del mayor respeto y sobre todo observando la dignidad de las personas. Muchas gracias.